Buenos días. Vamos a... Silencio, por favor. Vamos a comenzar la sesión desde el miércoles, la política del año, a cargo del servicio de neurología y de la prensa. La serie 4, ya la conocéis. Bueno, mi nombre es Tania Rodríguez, soy residente de Reuma, de R3, y vengo a hablar sobre las nuevas terapias de la osteoporosis. En modo de introducción, la osteoporosis es una enfermedad sistémica metabólica ósea en la cual se produce una disminución progresiva de la masa ósea y una alteración de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva una afectación tanto en el hueso cortical como en el trabecular, produciendo un riesgo de fractura. Se considera osteoporosis cuando tenemos una densidad mineral ósea menor o igual a menos 2,5 o en cualquier evento donde ocurra una fractura por fragilidad. La fractura por fragilidad es aquella fractura en la cual se produce por un traumatismo insuficiente para generarla, ya sea, por ejemplo, la caída de una silla o de un escalón. Las localizaciones más frecuentes son aquellas como el radio distal, el fémur proximal, el húmero proximal y la columna. Se dice que las fracturas por fragilidad representan hasta la cuarta causa de mortalidad en España. En cuanto para tener un tratamiento adecuado para la osteoporosis, se necesita hacer primero un estudio. Entre ellos tenemos la densitometría. De acuerdo a, por ejemplo, si es una mujer posmenopáusica, se diagnostica con una densitometría con una T menor o igual a menos 2,5 en columna lumbar, cadera o cuello femoral. Y en mujeres menores de 50 años, varones jóvenes y en niños sería el Z-score menor o igual a 2. También es recomendable pedir de manera sistemática los estudios de la analítica con un hemograma, un perfil renal, hepático, los iones como el calcio, el fósforo, la albúmina, la fosfatasa alcalina. También considerar pedir en el perfil de endocrino la PTH y la 25-OH vitamina D, también una orina de 24 horas para monitorizar la calciuria, y también es recomendable solicitar, si se puede, los marcadores de remodelado óseo, que a partir de esto podemos monitorizar en sí la respuesta de los tratamientos de la osteoporosis. Otra de las cosas que recomendamos es pedir una radiografía tanto de columna dorsal y lumbar lateral para observar si existe fracturas vertebrales. Eso nos va a condicionar también qué tipo de tratamiento se le puede poner a los pacientes. ¿A quién debemos solicitarla? Pues a los pacientes que le vamos a hacer el estudio de osteoporosis, a pacientes que se quejen de un dolor de columna, de la revolución, que hayan tenido un traumatismo, que hayan usado de manera prolongada o con muchas dosis altas de glucocorticoides, y cuando cuenten con una pérdida de altura mayor de 2 centímetros de la talla constatada. En cuanto existe, los pacientes tienen riesgo de fracturarse. Existe guías expertos como la SEYOM que cataloga a los pacientes de acuerdo al riesgo de fractura. Tenemos que el riesgo moderado es aquel que cuenta con una densitometría con una DMO menor de menos 2,5. Son pacientes generalmente jóvenes, aquellas que tienen ausencia de riesgos tienen bajo riesgo para fracturarse. En cambio, el riesgo alto son aquellos pacientes un poco más añosas que tienen ya mayores factores de riesgo para fracturarse o que tienen una fractura por fragilidad. En este caso, aquí ya se pondrían los bifosfonatos, en dado caso de que los bifosfonatos orales, en dado caso de que los bifosfonatos no se toleren de manera digestiva, se podría plantear la administración de intravenoso como es el zoledronato. Y en dado caso de que el paciente tenga una insuficiencia renal, una de las opciones es el denosumab. Y en los pacientes con muy alto riesgo tiene que cumplir una de estas situaciones, aquellas que tengan más de 2 fracturas vertebrales, que tengan una fractura vertebral o de cadera con una T-score de -3 o aquel, independientemente de las otras situaciones, que tenga un T-score menor o igual a 3,5.
Entrarían allí los nuevos tratamientos que son el romosozumab y la teriparatida. Ahora voy a hablar sobre las nuevas terapias. Una de ellas es el denosumab, aunque sí que el denosumab ya tiene muchísimo tiempo en el mercado y es utilizado por muchísimos especialistas, lo vamos a comentar en esta sesión por su gran potente acción para la prevención de la osteoporosis. Es un fármaco anticuerpo monoclonal inhibidor del RAF ligando, el cual a su vez activa el factor nuclear que lleva al reordenamiento, a la formación de los osteoblastos, lo que lleva a una disminución de la resorción y por lo tanto es un potente antirresortivo. Está indicado en osteoporosis a partir de alto riesgo o en aquellas situaciones en las cuales tengamos, por ejemplo, una insuficiencia renal. Es de vía subcutánea, se da una dosis de 60 miligramos cada 6 meses y se puede dar hasta 10 años. Es el conocido llamado Prolia. Existen varios estudios que avalan el efecto que tiene el denosumab en la prevención de ciertas fracturas. Entre ellos tenemos el estudio Freedom. El estudio Freedom fue un estudio en fase 3, aleatorizado, controlado con placebo, en el cual como objetivo tenía valorar si existían nuevas fracturas vertebrales con el tratamiento con denosumab. Se recolectaron 7.800 mujeres. Los criterios de inclusión es que tenían que tener menopausia y tener una densitometría con un diagnóstico de osteoporosis y no haber recibido bifosfonatos por más de 3 años. Fueron aproximadamente 3.933 con denosumab y el resto con placebo. El 76% completaron todo el estudio con todas las dosis. Lo que se observó fue que en cuanto a la incidencia de nuevas fracturas vertebrales, se observó que en el denosumab hubo un 2,6%, en cambio en el grupo placebo un 7% de nuevas fracturas vertebrales. En cuanto a las fracturas de cadera, fueron muy pocas en ambos grupos, sin embargo en el grupo de denosumab hubo 0,7%, en cambio en el grupo del placebo 1,2%. En cuanto a las otras cosas de la densidad mineral ósea, se observó que el denosumab era capaz de aumentar la densidad mineral en la cadera y en la columna, específicamente en la columna lumbar de 9% y un 6% en la cadera. Y los marcadores de recambio óseo se vio una disminución de los mismos hasta un 86% en comparación con el placebo. Lo que se determinó es que, bueno, que el denosumab sí que es un buen fármaco potente, antirresortivo, que es capaz de aumentar la densidad mineral ósea, disminuir los marcadores de remodelado óseo y prevenir tanto fracturas vertebrales como de cadera. Otro de los estudios que se hizo fue hacerlo extendido, es decir, que estos pacientes que estaban en el Freedom anterior quisieron hacer un estudio extendido de 10 años, en el cual podrían evaluar si todavía los pacientes mantenían los beneficios del estudio anterior, además de ver la bioseguridad del denosumab. De la población que estudiaron antes, solo se reclutaron 2.626 pacientes, y lo que se observó es que en cuanto a los efectos adversos, hubo muy pocos. Los más frecuentes eran las infecciones, la celulitis y las neoplasias. En cuanto a las fracturas atípicas fue muy bajo, una sobre 10.000 pacientes, y en la osteonecrosis mandibular pues 5 de 1.000 pacientes. Cabe destacar que en la osteonecrosis mandibular fueron aproximadamente 12 y se recuperaron cuando estaban con el mismo tratamiento con el denosumab. En cuanto a la densidad mineral ósea, siguió aumentando a partir de los 5 años, tanto en cadera como en columna, y los marcadores de remodelado óseo se mantuvieron bajos incluso hasta los 10 años. Otro de los fármacos nuevos, estos sí que son los más nuevos, es la teriparatida. Es un análogo biosintético, es una fracción de la PTH, el cual mide sus efectos a nivel de los receptores específicos de los osteoblastos y de las células tubulares renales, por lo cual tiene su efecto a nivel del riñón y a nivel del hueso. Fomenta la activación de los osteoblastos, por lo cual es un osteoformador. También es de administración subcutánea, se pautan 20 microgramos diarios por un tiempo nada más de 2 años.
tiene varios biosimilares y hay que tener en cuenta que no se puede poner en pacientes con insuficiencias renales, en aquellos pacientes que tienen un hiperparatiroidismo, pacientes que han recibido radioterapia, y también es tener cuidado con los pacientes que tienen antecedentes de cáncer que hagan metástasis plásticas, como el próstata o la mama. Este estudio lo que hizo fue también ver la eficacia de la teriparatida, y también fueron en mujeres posmenopáusicas, en las cuales entraban aquellas que ya habían tenido una fractura vertebral moderada o dos fracturas leves. Rechazaron a las mujeres que tenían tratamientos con antirresortivos entre 2 a 24 meses. Aquí lo que se trató de valorar era comparar la teriparatida con el placebo, y se midió la densidad mineral del radio, de la columna y de la cadera, al inicio, a los 12 y a los 18 meses. El resultado fue llamativo, donde se observó que se generaron en todo el estudio 105 nuevas fracturas vertebrales. En comparación con el placebo, la teriparatida es capaz de reducir este riesgo a un 69%. En cuanto a las fracturas no vertebrales, fueron la mitad, es decir, 58 pacientes, y en comparación con el placebo redujo en 10%. La densidad mineral ósea se mantuvo aumentada, tanto en columna vertebral y cadera, y en cuanto a los efectos adversos no fueron muy significativos. Por lo cual el beneficio de la terapia es muy bueno en pacientes posmenopáusicas, porque logra aumentar la masa y la fuerza ósea. Esta es una novedad que va a salir ahora, que es la valoparatida, que es también un análogo biosintético de la PTH, que ejerce también el mismo efecto que la teriparatida. Tiene un efecto más parcial en cuanto a lo que es al ser osteoformador, y tenemos que se indica 80 microgramos diarios por 2 años. La vía de administración es subcutánea y tiene las mismas contraindicaciones que la misma teriparatida. Aquí lo que comparan es también la avaloparatida con el grupo placebo, y lo que se observa es que es capaz también de reducir las fracturas no vertebrales en un 86%, las fracturas no vertebrales en un 43%. Luego se hizo un open label con la teriparatida para compararlos, y lo que se observó es que tenían la misma capacidad de reducir las fracturas vertebrales. Sin embargo, la avaloparatida es capaz de reducir más las fracturas no vertebrales. En un estudio con datos de vida real, lo que se observó es que la avaloparatida reduce hasta un 22% las fracturas de cadera. El romosozumab es también uno de los nuevos fármacos, es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une e inhibe a la esclerorostina, que es una proteína expresada principalmente en los osteocitos. Es un fármaco diferente a los demás porque tiene una acción dual, que es osteoformador y antirresortivo. Está indicado también para las osteoporosis de muy alto riesgo. La dosis de 105 microgramos en 2 plumas que se tiene que poner una detrás de la otra mensual, y el tiempo de administración es solo hasta 1 año. El nombre comercial es el llamado Evenity. Este fármaco tiene la peculiaridad que necesita un visado. Para eso debe cumplir ciertos requisitos, como una densidad mineral ósea menor o igual a -3, que haya tenido una fractura previa, que haya recibido anteriormente los bifosfonatos, y que el riesgo cardiovascular sea muy bajo, que no haya tenido antecedentes ni de infartos, ni de ictus, ni enfermedad arterial coronaria. Lo que se demostró con el romosozumab es que es capaz también de disminuir las fracturas vertebrales hasta un 73%, y no vertebrales de 1,6% versus el placebo, que era el 2%. También aumentaba la densidad mineral ósea en columna de 13% y 6% en cadera. Cabe destacar que los marcadores de remodelado óseo, como tienen un efecto dual, aumentaban progresivamente al inicio del tratamiento, con un pico máximo a los 14 días
y disminuyeron progresivamente al 9º mes, por lo que tiene un efecto tanto osteoinformador como antirresortivo. Estos pacientes que se les hizo el estudio fue por 1 año y luego decidieron pasarles a el denosumab, valorando luego en 1 año. Y lo que se observó es que los pacientes que recibían romo y luego pasaban a denosumab, había una disminución de las fracturas vertebrales en comparación con los que estaban con placebo y luego pasaron a denosumab. Ahora voy a hablar sobre las terapias secuenciales. Se sabe, bueno, como he explicado, los fármacos que he hablado son fármacos que tienen una limitación de tiempo y han hecho o generan bastantes beneficios a nivel de la densidad mineral ósea y en la prevención de fracturas. Si no continuamos con un tratamiento para la osteoporosis, lo que conlleva es que se pierda esos efectos beneficiosos y el paciente tenga riesgo más luego de fracturarse. Por lo cual es importante continuar con un tratamiento de los cuales las mejores opciones son los antirresortivos. Esta es una de las publicaciones donde habla sobre cómo discontinuar el denosumab, en donde clasificaban a los pacientes en bajo y alto riesgo. Los pacientes con bajo riesgo, luego de cumplir el tratamiento de denosumab, se les podría prescribir un bifosfonato oral por 1 o 2 años, que es el tiempo en el cual se estabiliza el metabolismo óseo. Sin embargo, si el paciente tiene una intolerancia digestiva, podríamos intentar poner el solendronato IV. En caso de que el paciente ya es un alto riesgo para fracturarse, pues de entrada sería ponerle un bifosfonato, que es el solendronato, 6 meses después de la última dosis del denosumab. Se recomienda monitorizar los marcadores de remodelado óseo. Si estos están altos, recomendamos repetir la dosis de solendronato en 6 meses o 1 año de la primera dosis. Si el paciente, si nosotros no tenemos los marcadores de remodelado, pues recomiendan poner la segunda dosis, independientemente de estos. Este es el algoritmo en el cual pues clasificar, bueno, es la línea de tratamiento donde avalan esto, de que si el paciente tiene menos de 2,5 años de denosumab, se podría continuar hasta 10 años con el denosumab, y en aquellos que ya han completado el tratamiento, pues depende del factor de riesgo, pasarlo o a bifosfonato oral o al bifosfonato intravenoso. Este es el estudio del DATA y el Data Switch. Lo que valoraban aquí era el denosumab y la teriparatía, cómo se comportaban tras su discontinuación. Se hicieron 3 grupos, un grupo con denosumab, el otro con teriparatía y el tercero con ambos. Estuvieron 2 años con esto y luego se hizo el switching, en el cual los pacientes con denosumab pasaron a teriparatía, los de teriparatía pasaron a denosumab y los que estuvieron con ambos tratamientos pasaron solo a denosumab. Y lo que se observó fue que hubo un aumento significativo de la densidad mineral ósea, tanto en columna como en cadera total, de la combinación de teriparatida a denosumab. En cambio, cuando se pasaba de denosumab a teriparatida, pasaba lo contrario. Había una disminución progresiva de la densidad mineral ósea en ambos lados. Eso se debe a que la teriparatida no es capaz de compensar los efectos que pierde la ganancia que ha tenido el denosumab previamente. En cuanto a cómo descontinuar la teriparatida, luego de 2 años es importante pues también ver el riesgo que tiene de fractura. Si tiene un riesgo alto de fractura, lo más adecuado es o pasarlo al bifosfonato intravenoso, el solendronato o el denosumab. Y en caso de muy alto riesgo de fractura, recomiendan pasarlo a el denosumab y como alternativa pues el solendronato. Este es el estudio ARCH, en el que hablan sobre también la discontinuación del romosozumab en comparación con un bifosfonato. Lo que vieron era que cuando se discontinuaba el romosozumab al año, se le seguía con alendronato y logró disminuir el riesgo hasta un 48% de las fracturas. Por lo cual recomiendan que el romosozumab tras 1 año se valore o pasarlo a denosumab y seguir la secuencia o un bifosfonato.
Y en cuanto a las ideas para casa, es que los 4 fármacos están indicados en pacientes con osteoporosis de muy alto riesgo, con buen perfil de bioseguridad. Al terminar el tratamiento con estos fármacos, para evitar lo anteriormente mencionado, se debe continuar con antirresortivos. El concepto de vacaciones terapéuticas no se contempla con el tratamiento con el denosumab. La retirada del mismo puede producir aplastamientos vertebrales múltiples en un corto tiempo, como efecto rebote. Se debe sustituir o bien por un bifosfonato oral o por 2 años o el zoledrónico en 1 o 2 años. La administración de antirresortivos tras la continuación de un tratamiento anabólico o de acción dual ha demostrado ser capaz de mantener la densidad mineral ósea que se pierde tras la discontinuidad del osteoformador, y por ello parece clara la recomendación de prescribir rutinariamente un fármaco antirresortivo, ya sea el bifosfonato o el denosumab. Una vez finalizado el ciclo de tratamiento, ya sea 1 año para el romosozumab y 2 años para la teriparatida. Y ya está. Si hay alguna pregunta. Nada por ahí. La verdad es que tampoco tengo la situación por así. Pues Nada, si no hay preguntas por ahí, enhorabuena también por la sesión. Muchísimas gracias. el resto de los problemas que